era uno de los países más pobres de Europa, pero en menos de 50 años se convirtió en un país del primer mundo. Los países escandinavos, Dinamarca y Suecia lo consideraban el primo pobre. Básicamente era un país que subsistía gracias a la ganadería y a la pesca. Hoy presentamos la experiencia Noruega, el país que pensó en el futuro. Esta es una historia real. Noruega era un país pobre, era un país de pastores y pescadores, pero en octubre de 1969, los noruegos descubrieron que poseían enormes yacimientos petroleros, así que de inmediato pasaron a vivir en bonanza. El oro negro generaba miles de millones. No obstante, como el precio del petróleo subía y bajaba, en 1983, los noruegos dijeron, no podemos depender del petróleo, esto en cualquier momento se acaba, y además el precio no es estable, sube y baja. De inmediato, los políticos se pusieron de acuerdo y crearon un fondo para ahorrar un porcentaje del dinero que generaba la venta de petróleo. El país no puede despilfarrar. Hay que pensar en el mañana, hay que pensar en las nuevas generaciones, sostenía el principal promotor del ahorro nacional. Todo cambió en 1996. Ese año, los noruegos deciden crear el Fondo Soberano de Noruega, fondo que hoy por hoy es el fondo soberano más grande del mundo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Los noruegos dijeron que no podían depender ni del petróleo ni del gas natural. Entonces, el dinero que generaba la venta de petróleo lo usaron para comprar acciones, bonos e inmuebles. Es así como, a la fecha, los noruegos, a través de su fondo soberano, son dueños de 9.158 compañías de 73 países del mundo, incluidos gigantes como Apple, Nestlé, Microsoft o Samsung. En España, el fondo noruego invierte en 85 de las compañías más grandes del país. A la fecha, el fondo de inversión noruego ya superó el billón de euros y le genera al país más ingresos que el propio petróleo. En otras palabras, Noruega ya no depende del oro negro. Es más, los noruegos son dueños del 1.5 de todas las compañías que cotizan en la bolsa de valores a nivel mundial. Los noruegos han tenido visión de futuro, le han apostado a largo plazo. Ellos dijeron, tenemos petróleo, tenemos gas, pero no vamos a depender de eso. No nos vamos a comer ese dinero, vamos a invertir. Y gobierne quien gobierne, nadie tocará ese fondo. Al día de hoy, si los noruegos tuviesen que repartir el dinero del fondo soberano, a cada noruego le tocaría un promedio de 200.000 euros. Todo esto ha sido posible gracias a que el Fondo Soberano aplica el interés compuesto. Las ganancias de las inversiones las siguen reinvirtiendo. Cuando le preguntaron a Yngve Slyngstad, responsable de la gestión de los recursos noruegos, a qué se debía el éxito del Fondo Soberano, este dijo, el éxito es pensar a largo plazo y que los líderes respeten la política de no tocar ese dinero. Noruega nos deja muchas lecciones porque es un país pequeño, es un país que no tiene grandes recursos, pero tuvo visión a largo plazo. En cambio, Perú, que es rico en recursos naturales, que es uno de los principales exportadores de oro a nivel mundial, que es el segundo exportador de cobre y plata, sigue atrapado en la ineficiencia y la corrupción. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con todo el dinero del oro, del cobre, de la plata? ¿A dónde ha ido todo ese dinero? La respuesta es muy sencilla. Ha ido a manos de los corruptos, pues según la Contraloría, anualmente el Perú pierde un promedio de 20.000 millones de soles a manos de los amigos de lo ajeno. Por otro lado, nuestros políticos son mediocres, que solo piensan en el cemento. Y encima, son obras inconclusas, mal hechas. Construyen pistas que a los meses se malogran. Construyen puentes que se caen. Construyen piscinas termales en pueblos donde ni siquiera hay agua. La pregunta es, ¿por qué? Porque les falta visión de futuro. Al millón.